Realmente, cuando elegí este tema, tú eres valiente para Cristo, me puse a pensar en verdad, esta confianza con la ayuda de Dios. Espero que sea de mucha edificación y también de mucha fortaleza para cada uno de nosotros, ya que aún siendo joven, también estas enseñanzas me edifican a mí mismo. Y así también tengo un aprendizaje para poder compartir con ustedes. Vamos a entender algo muy importante. Ser mejor valiente para Cristo no es un reto fácil, no es algo fácil de hacer o realizar. Nosotros cuando recordamos el primer momento en que nos hablaron del Evangelio, en que una persona se acercó a nosotros y nos dijo, ¿quieres conocer acerca de quién es Cristo Jesús? Y nosotros en nuestra vida nos pusimos a reflexionar y pensar, sí, está bien, quiero que me hables de Él, quiero saber exactamente qué es Él, quiero saber cuál es la forma en la que Él vivió. Tal vez no nos pusimos a pensar así específicamente, pero sí la persona que nos comunicó el Evangelio, o la persona que nos convenció, o la persona que Dios utilizó para que fuera instrumento de Dios en ese momento, llegó a nuestro corazón y decidimos, bueno, voy a ser un cristiano, voy a esforzarme, voy a luchar, voy a ver qué pruebas, qué retos pasan. Bueno, en algunos casos sí sucede así. En algunos casos más particulares, pues poco a poco vamos entendiendo qué es lo que significa ser un joven valiente para Cristo. Ahora, no sé, en verdad, muchos de nosotros hemos practicado algún deporte, hemos subido a algún lugar alto, algún cerro, alguna montaña, algún lugar donde nos encanta hacer ejercicio. En lo particular me gusta hacer mucho ejercicio, me gusta caminar, me gusta conocer nuevos lugares, Guatemala, Honduras, Centroamérica, Panamá, lugares muy grandiosos que realmente deberían de ser visitados. Estos Hermano lugares Eric, disculpa. Eric, ¿Me a estoy- lo mejor si apagas tu cámara, se puede escuchar mejor porque se oye mucha interferencia y no se aprecia muy bien lo que estás diciendo. Ok, Y si puedes también acercarte un poquito más al micrófono, no sé que lo tengas para que a ver si se oye un poquito mejor. Que apagues tu cámara y que te acerques más al micrófono. ahora sí, me pueden escuchar. ¿Se escucha? Se escucha poquito, hermano. Vamos a ver, ahí todavía sí podemos más o menos escucharte. Vamos a ver si no se distorsiona más adelantito porque se oye bajito. Ahora sí se escucha. Sí. ¿Se escucha? Sí, ya se escucha. Perfecto. Bien, como decíamos, pues realmente los deportes son muy importantes para poder practicar, para poder desarrollarlos, para poder tomar en consideración y tomar en cuenta. Ahora, cada uno de nosotros debería siempre de ponerse a pensar y decir qué lugares sería interesante visitar o qué lugares sería interesante poder viajar. Ahora, en nuestra vida siempre existen metas, nuevos retos, nuevas expectativas, siempre existen nuevas oportunidades que quieren venir a nosotros, nuevas maneras de poder ver la vida cuando conocemos una nueva cultura, un nuevo entorno, un nuevo ambiente, nuevas amistades que pueden ayudarnos, nuevos hermanos en Cristo, que nos ayudan a crecer. Comprendemos de que tenemos nuevos retos, nuevas expectativas, nuevas maneras de poder ver la vida,
nueva forma de poder confiar en Dios. Ahora, como podemos ver, un viaje puede determinar y puede darnos diferentes etapas y experiencias. Y también así, en un lugar o en cualquiera que este sea. Hay un caso particular en el tema que discutimos. Es un caso muy interesante, como lo es Moisés. Moisés, siendo escogido desde un inicio, como lo podemos ver en el Éxodo, capítulo 2, el versículo del 1 al 10, y dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, subió, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por las riberas del río, fue la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando lo abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohibió y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo sacó. Así como las diversas experiencias personales que nosotros pudimos haber pasado, si Moisés también particularmente tuvo sus propias experiencias que lo llevaron a convertirse en el hijo de la hija de Faraón. Recordemos de que Moisés, siendo nacido hebreo, llegó a Egipto. Y él llegó para cumplir un propósito muy particular: de liberar al pueblo de Israel, pues libertarlo de su esclavitud de 400 años. Podemos ponernos a pensar que el mismo Moisés en ese momento no podía determinar o no sabía con exactitud qué es lo que le depararía su destino, qué es lo que le deparaba su futuro. Pero de algo sí estamos seguros: es que Dios mismo dio su vida y fortaleció desde muy pequeño para poder ser el Moisés que todos conocemos en la actualidad, el libertador del pueblo de Israel. Ahora, cuando nosotros decidimos emprender un viaje juntos de la mano de Dios, nos damos cuenta que muchas cosas en nuestra vida representan cambios tan importantes a grandiosos. Cuando el mismo Moisés fue llamado desde la zarza ardiente, en ese momento que Dios se le presentó, y recordemos que antes de que el mismo Moisés fuese destituido, el pueblo de Egipto, por causa de haber muerto, de haber matado más bien a uno de los criados de Faraón, y pues a un servidor de él, pues, un llamamiento muy especial, tuvo que haber pasado por un desierto muy pesado y muy angustioso para que él mismo fuera y entendiera el propósito suyo. Tuvo que haberse encaminado y luego llegó con el sacerdote de Madián para poder entender su propósito. Se convirtió en un pastor de ovejas. Luego de eso, pues, pudimos ver de que al mismo tiempo Moisés fue llamado, Dios mismo le escogió
para un propósito que no terminaría ahí y que seguiría con otros propósitos más grandes. Resumiendo un poco la historia de lo que es Moisés, pues él fue elegido para liderar al pueblo de Israel. Él mismo demostró el poder de Dios al faraón. Bien podemos recordar las plagas de Egipto que sobrecayeron, y que aún el mismo faraón denegó muchas veces el poder y la autoridad que el mismo Dios tenía para con Dios, y no le reconocía. El faraón mismo no reconocía la autoridad, el poder de Dios que pues el mismo Moisés llevaba a cabo. Esa manera que el mismo Moisés cometió el liderazgo. En algún momento Moisés, viéndose dado cuenta de que el faraón, su corazón se endurecía, pues el mismo Moisés le pedía a Dios cada día más dirección y le pedía que le fuera fortalecida su vida y que le fuera dada más fe, más confianza en él. Luego nos pudimos dar cuenta de que al acontecer todas estas circunstancias y el haber caído la última plaga sobre el morir cada primogénito de cada hijo del pueblo de Egipto, pudimos darnos cuenta de que hasta ese momento pudo reflexionar el faraón. Y luego nos pudimos dar cuenta que realmente el poder de Dios se manifestó y dio al pueblo de Israel. Dios le dio la autoridad a Moisés. Pudimos ver antes de todo esto cómo cruzó también Moisés el desierto. Se dice en la misma palabra de que a Moisés lo guiaba una nube y una columna de fuego de noche y una nube de día. El mismo Moisés, quien Dios había elegido, ahora en este momento estaba libertando al pueblo de Israel. Luego, después de eso, le fueron dados los mandamientos. Y esos mandamientos que podemos darnos cuenta hasta este momento y que llegan a nuestra vida y que tocan nuestra vida en cada momento. Ahora, pensemos algo muy interesante. ¿Por qué Dios escogió a Moisés? No por ser perfecto, no por ser el mejor o no por ser el más capaz. Muchos escritores se pudiesen poner a pensar, ¿por qué Dios escogió a Moisés? Habiendo dado Dios la autoridad a muchos hombres, el mismo Dios en aquel momento cuando se le presentó a Moisés le dijo, yo soy el Dios de tus padres, de tus patriarcas, el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob. ¿Por qué no escogió a otro hombre más? Ahora, ¿por qué nos escogió Dios a nosotros? Nos pudiésemos poner a pensar, ¿qué representa ser jóvenes valientes para Cristo? ¿Por qué nos escogió Dios a nosotros? Particularmente, hay en el mundo muchos jóvenes que quisiesen conocer de Dios, a otros que no les interesa y a otros que en este momento, por causa de esta situación que estamos pasando de enfermedad, muchos ya no existen en este mundo. Pero, ¿por qué ser joven y valiente para Cristo? ¿Qué representa ser valiente para Cristo? Así como Moisés, ¿qué representa ser joven y valiente para Cristo? Moisés fue valiente para Dios. Ahora, en la actualidad, a nosotros nos corresponde ser valientes para Cristo. Siempre hay buenas razones muy importantes y razones bíblicas que podemos ver a continuación. Un sacrificio. En primera de Pedro 2:5 nos menciona que nosotros, también como piedras vivas, debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, apto para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios mismo nos demuestra de que nosotros debemos de ser valientes para Cristo y mostrarle un sacrificio a Dios como piedras vivas, como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Valor. En Gálatas 2:20 podemos ver: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa ser valiente para Cristo? Sufrir y padecer por la causa de Dios es algo muy difícil realmente. No es fácil ser un hijo de Dios. No es fácil no vivir con respecto a la misma vida que uno tiene. Ahora, la ayuda que Dios nos da es a través de la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es que vamos a vivir con nuestras propias fuerzas. No es que nosotros vamos a demostrar que somos los capaces de poder realizar. Lo que nosotros debemos de hacer es confiar en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y el cual se entregó a sí mismo por mí. Y lo hizo demostrándonos valor a sí mismo Cristo Jesús. Ahora espera que nosotros también demostremos valor ante Él. Entrega. En Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La entrega. En algunos momentos que nosotros estudiamos para algunas pruebas, muchos hermanos pues mencionaban de que se sentían muchos preparados, otros que necesitaban más esfuerzo por parte de Dios. Ahora, nosotros demostramos una entrega para poder hacer una acción habitual, un examen, puede ser una evaluación, cualquier tipo, una carrera, la escalada de una montaña, un viaje. Nosotros presentamos una entrega, ahorramos y tenemos cierta cantidad de dinero para hacer un viaje. Ahora, en la entrega en Cristo Jesús particularmente es muy diferente. En Efesios 5:2 dice que debemos de esforzarnos en dar en amor. También Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La ofrenda es una acción dada de parte de nosotros hacia con Dios. La ofrenda debe de ser una acción de gracias a Dios. La ofrenda debe de representar un valor único, un valor auténtico para Dios, un sacrificio a Dios en olor fragante. En una vida espiritual cada día más esforzada. Con el tiempo podemos ir entendiendo que poco a poco Dios va guiando y transformando nuestra vida, pero debemos de tomar en cuenta que lo más principal es el amor en Cristo. No porque nosotros le hayamos amado a Dios primero o a Cristo, no, sino porque Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué Dios espera de nosotros? ¿Qué Dios espera de nosotros? Nuestro servicio. En Romanos 12:6-8 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en exhortación.
el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En ese momento que Moisés, Dios lo escogió, pues Moisés se puso a pensar, bueno, ¿qué Dios quiere de mí? Yo creo que a nadie nos hubiese gustado estar en ese momento, ver a ese enorme mar cruzar y cruzar con esos millares de gente. Realmente era una prueba muy pesada que el mismo Moisés sintió. No nos podemos imaginar qué responsabilidad más grande él tenía. No nos podemos imaginar. Pero de algo estamos seguros. De que Dios espera de nosotros que desarrollemos nuestros diferentes dones, nuestra diferente manera de poder servir a Dios, nuestra manera que Dios nos dio, la gracia que nos dio, si es de profecía, si es de oración, si es de dar ofrendas, si es de evangelismo, si es de servicio a otros, si es de ayudar a otros. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos servir a Dios. Y Dios nos puede dar también esa gracia para poder hacerlo para Dios. Nuestra gratitud. En 1 de Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Estas palabras son dichas por el apóstol Pablo. Él mismo reconoce de que Dios mismo le fortaleció y le ayudó para poderle dar la ayuda necesaria en el ministerio. Y recordamos quién fue el apóstol Pablo, uno de los hombres, Saulo de Tarso, quien asoló a la iglesia y quien perseguía a muerte a la misma iglesia de Cristo Jesús. Si no hubiese sido por ese momento en que Cristo Jesús se le apareció y le cegó la vista por algunos días, puedo asegurar de que esa experiencia a Pablo mismo le marcó. Y el mismo el apóstol Pablo menciona, doy gracias a que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Ahora, él reconoció de que en su débil humanidad, él era muy débil, él no era digno, él no era capaz. El mismo Moisés también en el momento que Dios se le apareció en la zarza, en el monte alto de Dios, le dijo, Señor, pero ¿cómo haré? Soy tardo en hablar, no puedo. ¿Cómo haré para que el faraón me escuche? ¿Cómo haré para que el faraón me haga caso? Si él es uno de los hombres más poderosos del mundo, ¿cómo le voy a hacer? Pero Dios le dijo que para él no había nada imposible. Él mismo se lo demostró. Dijo de que él podía hacer algo de la nada, hacer algo grandioso. Expresado en las palabras que Dios mismo nos dice, debemos de ser agradecidos. Pedirle a Dios que nos siga fortaleciendo. No porque seamos los mejores, no porque seamos los más capaces, no porque seamos los más dignos. El apóstol Pablo lo dijo, porque me tuvo por fiel. Ahora, ¿cómo es que Dios puede tener por fiel a un hombre que mataba a los cristianos? Pudiese ponerse a pensar una persona que no conoce de Dios, pudiese ponerse a pensar una persona que desconoce de las verdaderas enseñanzas que Dios nos tiene. Y aún para nosotros que somos cristianos, nos es bastante increíble pensar de que Dios escogió al apóstol Pablo después de que había matado a muchos cristianos. Pero Dios lo escogió, poniéndolo en el ministerio, por un propósito de igual forma. Así como el propósito que Dios había escogido a Moisés. Eso espera nuestro amor. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora,
¿Qué Dios nos otorga? ¿Qué Dios nos brinda a través de las cosas que también Dios nos dio anteriormente? ¿Qué Dios nos regala si nosotros hacemos lo que Dios nos promete? A Moisés y al pueblo de Israel les prometió la tierra prometida, donde fluía leche y miel, un lugar donde iban a ser más prosperados. Pero en ese proceso también el pueblo de Israel, pues, renegó muchas veces en contra de Dios. Muchas veces se puso a pensar el pueblo de Israel, bueno, ¿dónde está esa tierra que Dios tiene para nosotros? ¿En qué lugar está? No la vemos. Pero ¿qué Dios nos otorga a nosotros? ¿Qué Dios nos brinda a nosotros? Su perdón. En Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y Dios nos rescató de donde nadie más nos pudo haber sacado. Dios nos rescató a través de Cristo Jesús del momento aquel donde nuestra vida no tenía sentido. Nosotros no hallábamos a quién acudir. Nosotros no sabíamos en quién confiar. Nosotros no sabíamos en quién tener esperanza, en quién tener alegría, en quién tener gozo. Nosotros no sabíamos. Pero Cristo Jesús vino desde su eternidad, desde su eterna deidad, a brindarnos el perdón de nuestros pecados. Nos dio su salvación. En Primera de Pedro 1:5 nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, Dios nos guarda mediante la fe de Cristo. Nos ha dado la salvación que está preparado para nosotros. Para el tiempo en que Cristo venga, debemos de ser esforzados para poder acercarnos a Dios y pedirle a Dios que nos ayude y que nos guíe, que nos dé el entendimiento necesario para poder ser hijos aceptables delante de Él, para que entendamos que su salvación es por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Del día y la hora, nadie sabe cuándo Dios va a venir. Cristo Jesús va a venir por su iglesia. Nadie lo sabe. Pero de algo estamos seguros, es que Dios tiene preparado un mejor lugar a través de su salvación. En aquel momento pudo haber sido ese lugar que tenía para Moisés, ese lugar terrenal que Dios había escogido. Pero para nosotros es un lugar más apreciado para Dios. Es un lugar mejor para Él. Porque todas las cosas anteriormente habían pasado. Ahora que estamos bajo su gracia y que estamos bajo la ley de Dios a través de Cristo Jesús, pues nosotros obtenemos vida eterna. En Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Una herencia eterna que Dios tiene preparado para nosotros. Una herencia eterna que Dios tiene para cada uno de nosotros. No porque seamos los mejores, no porque seamos los más dignos, no porque seamos los más esforzados. No es por eso. Sino porque Cristo Jesús es mediador de un nuevo pacto. Porque Él mismo intervino en la misma muerte para la remisión de nuestros pecados o transgresiones. El primero pacto fue abolido por causa de que tenía que venir lo perfecto, lo completo hasta este momento, que también tenía que haber sido dicho en los profetas anteriores. Y así los actuales, que somos nosotros como hermanos en Cristo, que somos los gentiles, somos llamados para recibir la promesa de la herencia eterna. Y que Dios nos manifestó de igual forma.
que siendo llamados hijos de Dios, Dios tiene preparado algo mejor. No sé cuál puede ser el problema, la dificultad, el reto, los enfrentamientos que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón. Pero de algo estamos seguros, es que Dios es un mediador de un nuevo pacto y que así también Dios nos ha llamado para obtener la vida eterna que tanto Él desea. Que estemos con Él algún día, delante de Él, adorándole eternamente. Pues con esta enseñanza finalizo, hermanos, esperando que Dios fortalezca la vida espiritual de cada uno de nosotros, porque de igual forma la iglesia sea muy fortalecida. Así que Dios nos bendiga a todos, hermanos.